Listo, empezamos. Listo. Liliana, ¿puedes apagar tu micrófono? Listo. Sí, pues vamos a comenzar con unos cuantos minutitos de retraso. Gracias a todos los participantes para escuchar al doctor Ilich Zúñiga, que es residente de cirugía de tercer año de la Universidad del Valle. Hoy nos estará presentando un caso para discusión de trauma severo exsanguinante y dice de regreso a la vida. Tenemos como profesores para discutir al doctor Aurelio Rodríguez, tenemos al doctor Napoleón Méndez y Doctora, se le fue el sonido. cualquier otra persona que desee participar, pues simplemente puede hacer sus preguntas levantando la mano o haciéndolo a través del chat. El doctor Guillermo Varillaro también acaba de ingresar. Bienvenidos a todos y le escuchamos, doctor Ilis. Bueno, buenas noches, un saludo para todos. Como bien ya lo dijo la doctora, mi nombre es Ilich Zúñiga, soy de Cali, Colombia. Actualmente estoy haciendo la residencia de cirugía general en la Universidad del Valle. Nuestro hospital base es el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, también localizado en la misma ciudad. Los objetivos de esta conferencia, después de presentar el caso y de la discusión con el grupo de expertos aquí presentes, va a ser identificar los signos claves asociados con la hemorragia masiva y su impacto sistémico en el paciente traumatizado. Vamos a revisar algunas estrategias que se pueden aplicar para el control de las hemorragias y cuáles van a ser esas decisiones críticas que vamos a tomar y que vamos a, después de esta conferencia, tener presentes para poder brindarle una mejor atención a nuestros pacientes que son víctimas de trauma. La presentación del caso es un paciente de 28 años que ingresa este año, el 3 de octubre, al hospital aproximadamente a las 3 de la tarde, 3:15 de la tarde. Se desconoce el mecanismo del trauma y también la hora. Él es traído por policías que lo encuentran en la calle herido e inconsciente y luego unos paramédicos lo atienden en el camino y llega al servicio. Entonces los paramédicos pues lo que alcanzan a hacer es como a canalizarlo y viene con con dos heridas en el tórax. En la evaluación primaria, el paciente pues tenía la vía aérea permeable, pero estaba con esfuerzo respiratorio. El tórax estaba asimétrico, con una hipoventilación en el campo pulmonar izquierdo y los ruidos cardíacos velados. Estaba desaturado y con una presión de 80-20, con 60 latidos por minuto, con la frecuencia cardíaca. No tenía sitios de sangrado activo, tenía palidez mucocutánea y los pulsos distales estaban disminuidos. Las pupilas estaban hiporreactivas y estaban en un Glasgow 3 de 15. Eh, lo exponemos y las lesiones que evidenciamos son las que vemos aquí en la imagen del lado derecho. Es una herida por proyectil de arma de fuego a nivel del segundo espacio intercostal para externar casi que sobre la línea media y otra a nivel de tórax posterior escapular, en la región escapular. Dentro de los anexos pues, de la revisión primaria hacemos el FAST extendido y encontramos que tenía signos de taponamiento cardíaco. Ahí vemos en el video un gran coágulo ocupando el saco pericárdico, que además de eso estaba haciendo compresión de las cavidades derechas y tenía un hemotórax izquierdo también en la ecografía de trauma. En el abdomen las ventanas fueron negativas y estos fueron los hallazgos pues, que encontramos en la evaluación inicial. Entonces, a este punto, bueno, en la evaluación secundaria no encontramos, digamos, como nada más adicional o ya descrito. Y empecemos con la ronda de preguntas para que sea un poco más dinámico, más didáctico. Entonces, ¿cuál sería la conducta que tomarían con este paciente? Lo llevamos primero a sala, iniciamos reanimación hemostática, transfusión masiva, lo llevamos a una tomografía, lo llevamos de inmediato a quirófano. Entonces, los participantes, para que empecemos la discusión, que quieran participar.
Doctor Napoleón. Sí, Martita, ya que el resto de colegas están un poco tímidos, bueno, entremos al caso de Illich. Eh, Illich, estás presentando un caso un poco atípico, porque usualmente en el paciente con trauma del torso, que tiene lesión de corazón, y es por bala, es raro que esos pacientes se taponen. O sea, es más frecuente ver el taponamiento cardíaco en los pacientes con lesiones por arma blanca. Punto uno. Y punto dos, me preocupa un poquito lo siguiente. El hecho de que tenga taponamiento y tenga motórax izquierdo me preocupa más porque es un doble foco. Es decir, si el paciente está taponado, el motórax izquierdo no viene del corazón, sino que viene posiblemente de un gran vaso, una intercostal, una subclavia, alguna otra situación ahí que está causando una hemorragia masiva que no es el corazón. Aparte es el corazón, pero el corazón no se está examinando hacia el hemitórax porque si no, no estaría taponado. O sea, quería hacer ese comentario. Así que tenemos un doble problema acá y también tenemos, bueno, un punto a favor para tomar decisiones porque es una lesión, tiene dos lesiones en el torso y cuando tenemos dos lesiones en el torso en un paciente en choque, no hay dudas que ese paciente va a quirófano. Y la siguiente pregunta que me imagino, Illich, que la vas a hacer es cuál cavidad abordar primero. Pero bueno, ya vemos que aquí el problema que te está haciendo luces y el foco principal es en el tórax. Entiendo que en algunos centros, especialmente y específicamente hablando de Ordóñez y Alberto García, porque ellos tienen un protocolo muy establecido y muy estricto de tomografía que no todos tenemos, de repente podría ser, no sé, aunque creo que sale de su protocolo también, porque creo que tienen medido la presión arterial a la cual podrían arriesgarse a dar una tomografía, pero este paciente está en un choque clase 3, casi en, bueno, clase 4, porque ya está en coma. Así que para nosotros, en el entorno de Guatemala, tenemos el quirófano en el segundo nivel y nos tardamos 5 minutos en llevarlo a quirófano. Así que yo creo que aquí es urgente el vaciar el taponamiento y nosotros abordaríamos a este paciente por una toracotomía inmediata del lado izquierdo en el cuarto de choque. No lo llevamos a sala de operaciones porque no da tiempo. Y como otra maniobra, colocaríamos a la vez un tubo del lado derecho, como lo enseña el maestro Aurelio, porque no sabemos qué hay en el tórax y siempre pendientes de ver que el foco abdominal puede ser un lugar de sangrado. Y además, por supuesto, no transfundir nada ahorita hasta tener detenida el foco de hemorragia y activar el protocolo de transfusión masiva y el protocolo de resucitación en control de daños. Así que es un paciente grave que, como muchos pacientes con trauma penetrado múltiple, no tenemos tiempo porque a mí siempre me gusta hablar del minuto cero y el minuto cero es cuando le acaban de disparar y este paciente ya tiene bastante tiempo que ha estado sangrando, así que debemos de recuperar ese tiempo ingresándolo inmediatamente a quirófano. Muchas gracias, doctor. Doctor, profesor Aurelio. Hola. Tiene el micrófono silenciado, doctor Aurelio. Doctor Barilar, usted no se ha dado cuenta que el título de esta conferencia es medio argentina, ¿no? Porque es cara la vida, che, ¿no? Así que tiene una influencia ahí, dice, tenía una novia argentina, una pibeta. Bueno, mire, interesante el caso. ¿Cómo lo haríamos nosotros, no? En otras circunstancias. Bueno,
Este paciente, en primer lugar, tiene además, yo sé que la cabeza no nos interesa mucho a veces en Latinoamérica, ¿no? Tiene un Glasgow de 3, está en coma. Si tú dices que tiene Glasgow de 3, ese tipo está en coma. ¿Fíjate? O sea, para nosotros, simultáneamente un centro de trauma, el emergenciólogo lo está intubando, no el anestesista. El emergenciólogo está entrenado más que el anestesista en intubar al paciente en 5 segundos. Ya lo intubó. Y al mismo tiempo estamos haciendo la resucitación, la circulación. ¿Te acuerdas que hay ahora el zafarrancho que no A, B, C, sino C, A, B, ti, la cartilla se me fue? Eso no existe en realidad. En la realidad, a las 3 de la mañana, en un centro de trauma, a menos que estés en un sitio que el anestesiólogo está tomando su cafecito, y dice, ahí denme un suerito que ya voy. Es otra historia. Pero si estás en un sitio de trauma, al mismo tiempo que estás abriendo el tórax, lo están intubando al paciente. Bueno, segundo punto. Este paciente me extraña que no han mencionado que está en the box, o sea, no sé cómo se llama, doctor. Usted le da un nombre francés esa cosa que está delante del testernón. ¿Cómo le llaman? Zona de Murdoch. Zona de Murdoch. Esto de Murdoch, ¿no? El Murdoch es el que barría y hay en shock trauma. No sé quién es el Murdoch, pero no sé. Bueno, esto de Murdoch. O sea que este paciente está hipotenso, ¿ok? Está hipotenso y parece que tiene sangre en el pericardio, hay taponamiento. Para mí este paciente necesita abrirlo, ¿ok? Ahora, aún en shock trauma, se puede abrir ahí. Y hay un estudio hecho publicado que hay más chance de resucitar un paciente en la emergencia ahí cuando estás que llevarlo a sala de operaciones, porque las enfermeras de sala de operaciones no están entrenadas para ayudarte como la enfermera que está ahí en la emergencia, está acostumbrada a ver pacientes que los tienen que recetar ahí. Es un poquito, digamos, toma tiempo llevar al paciente en el ascensor. Nosotros lo llevamos, todo el equipo va cuando hay que llevarlo, pero yo creo que este paciente requiere ahí en la emergencia, si es posible, eso lo haríamos nosotros, hacer una toracotomía anterolateral. Porque esta anatomía media, como indicó un colega ahí, sí, sí se puede hacer, pero toma más tiempo. La toracotomía, la anterolateral izquierda, es la más rápida y más versátil, porque se puede inmediatamente abrir para el otro lado. Yo sé que a ustedes les gusta la famosa, ¿cómo le llaman? El clam chowder, que le llaman esa. Les pido por favor que publiquen eso, porque en Estados Unidos nadie la hace. La tenemos en un libro pintada porque alguien vio, yo he hecho uno en 40 años, ¿ok? Porque es muy cruenta y es mucho más difícil. Yo creo que los gringos debemos aprender y ustedes, alguien tiene que publicar eso, porque yo sé que lo hacen mucho, por necesidad o porque les gusta, pero lo hacen siempre. O sea, conclusión, este paciente se abre ahí en la sala de recuperación. Como dijo el doctor, yo siempre, cada vez que hago una toracotomía anterolateral izquierda, siempre ponemos un tubo torácico en el lado derecho. Es idea mía. No hay estudios prospectivos randomizados, porque se me han muerto muchos pacientes que tenían, ¿cómo se dice?, neumotora de atención en el otro lado, y yo no sabía por qué no salía del paciente del paro. Es porque tenía pues no se puede escuchar bien por el estetoscopio a las 2 de la mañana. Esa es mi opinión. Gracias, doctor. Doctor Varillaro, ¿quiere mencionar algo? Sí, bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar con ustedes, Marta, Napoleón, Aurelio y los demás. Bueno, creo que es un caso bastante dramático. Es un paciente que apremia. El manejo inicial, como recién mencionaba el profesor Aurelio, respetando las normativas del curso ATLS, el manejo de la vía aérea con una intubación orotraqueal para protegerla, y al mismo tiempo la colocación de un drenaje pleural izquierdo en base a los datos que se recogían de la ecografía, porque, bueno, la ventilación positiva en ese momento, al ser intubado el paciente, puede precipitar o aumentar el tamaño del neumotórax, y traslado rápido a quirófano debido a los hallazgos de, bueno, el shock que presenta, la imagen compatible con un taponamiento cardíaco. Ahí se puede discutir lo que recién mencionaba el profesor Aurelio, de si una toracotomía anterolateral izquierda o una esternotomía mediana. Sin duda que la toracotomía anterolateral izquierda es más accesible para el promedio de los cirujanos de urgencia, y aparte más accesible también teniendo en cuenta el instrumental del cual se pueda disponer. No siempre hay una sierra eléctrica o un martillo de leche para hacer una esternotomía mediana. Tiene sí a favor de la esternotomía mediana, que es un trayecto bastante central, podría estar involucrando algún gran vaso de mediastino, y entonces uno se siente más cómodo con una esternotomía mediana para el control vascular en ese caso. La toracotomía lateral izquierda de pronto da un campo bueno, sobre todo para el área cardíaca. Pero bueno, eventualmente si el hallazgo es de una lesión de un gran vaso, la toracotomía anterolateral izquierda podría complementarse
hacia el lado derecho como una toracotomía de Clan-Shell para tener un mayor abordaje. Por supuesto que todo esto en paralelo con un control de daño resultativo con la transfusión masiva que el paciente la tendría indicada por los hallazgos de la ecografía y su condición hemodinámica. Muchas gracias. Muy bien, creo que todos estamos de acuerdo en que este paciente está casi muerto, pero llegó con signos de vida y eso amerita una toracotomía o un abordaje quirúrgico rápido, lo más pronto posible y con la transfusión masiva. Continuamos, ¿Puedo Illich. hacer una Sí, pregunta al doctor Illich? Doctor Illich, de que usted viene de la cuna del Riboa, dígame, eso que usted quiere, ¿por qué cree que se hizo el estudio ese de qué presión arterial tiene el paciente para hacer la toracotomía? Pero también tiene algo que ver en qué momento piensan ustedes que el Riboa es más efectivo, ¿verdad? ¿Puede ser un comentario sobre eso? ¿En qué presión arterial? En otras palabras, como lo fastidiaron mucho al doctor Ordóñez, él demostró que hay una presión arterial en que el Riboa realmente trabaja positivamente. Y hay otra menor de eso que casi no trabaja. ¿Podría hacer un comentario? Sí, sí, bueno, digamos, de las justificaciones que mencionan los estudios del grupo de Cali es que, digamos, se ha demostrado que cuando el paciente entra en paro, la mortalidad aumenta incluso al doble que cuando está en presiones sistólicas 60, 70, 80 y no entra, no llega hasta hacer el paro el paciente. Entonces, digamos, eso ayuda a que disminuya la mortalidad. La ventaja del Riboa es que permite ese clampeo de la aorta que hace que exista la redistribución del flujo sanguíneo a nivel cerebral y de las coronarias y, digamos, hace como un control parcial del sangrado. Entonces, eh, en particular, digamos, en el hospital en el que yo estoy, que es el Hospital Universitario del Valle, no usamos el Riboa porque pues no contamos con el dispositivo, pero pues en la Fundación Valle Lili, que es donde está el profe Ordóñez, sí lo utilizan sobre todo en estos casos en los que llegan pues, los pacientes con un shock profundo, o sea, es decir, que llegan con sistólicas entre 80, 70, incluso menores. Entonces, una de las conclusiones a las que llegan en los estudios es que no, el paciente que llega hasta el paro, pues la mortalidad puede aumentar incluso al doble, ¿no? Entonces es mejor tenerlo así en esa sistólica, eh, aunque esté menor de 90 incluso muy baja, eh, que permita, digamos, hacer las intervenciones y hacer los controles del sangrado. O sea, yo creo que tiene sus ventajas, pero pues hay que seguir Al creando la final voy a hacer un evidencia del comentario beneficio del Riboa. al final voy a hacer un comentario de la literatura acerca de la diferencia entre toracotomía de resucitación con Riboa y toracotomía de resucitación al estilo normal, ¿no? Abrirlo y se acabó. Sí, adelante, por favor. Listo, profe. Bueno, con respecto a lo que han mencionado, pues digamos, nosotros teníamos la ecografía que nos mostraba que tenía un hallazgo positivo en el tórax izquierdo y un hallazgo en el corazón, que era lo que nos indicaba que tenía signos de taponamiento cardíaco, que además de verlos clínicamente, se podían ver ecográficamente. Entonces teníamos como las dos ventanas tanto de la clínica como de la visión ecográfica. Y en el tórax derecho pues no tenía ningún hallazgo ni de hemo ni neumotórax. Entonces, digamos, eso nos llevó a tomar la decisión de, lo llevamos a cirugía y el abordaje que nosotros hicimos fue de toracotomía anterolateral izquierda. Los hallazgos que encontramos en cirugía era que tenía una herida que era transfixiante al ventrículo derecho. Esa herida salía hacia nivel de la aurícula como de la auriculilla izquierda. Estaba taponado, tenía una herida de la arteria pulmonar, un hemotórax izquierdo masivo, aproximadamente de 3000 cc, y pues encontrando todas estas heridas con un sangrado activo que la que mayormente sangraba era la herida de la pulmonar izquierda, pues decidimos, lo primero en orden, bueno, o sea, con estas lesiones podemos entrar también como a proponer cuáles serían el orden del reparo y
digamos, cuáles serían las estrategias que ustedes como expertos propondrían al auditorio para establecer. Es decir, qué hacer con la lesión de la aurícula, qué hacer con la lesión del ventrículo, cómo corregimos la herida de la arteria pulmonar y definir si se cierra de inmediato al paciente o si se puede hacer un cierre diferido del tórax en contexto de una cirugía de control de daños. ¿Quién quiere hablar primero? De acuerdo, voy, Martita. Illich quería hacer un comentario una vez y a la vez una pregunta. ¿Podrías poner la diapositiva anterior? Sí. Ok, dice herida pulmonar, es decir, de la arteria, ¿no? Tenía herida de la arteria y herida del pulmón. No, cuando Ya. dice la 4 se está refiriendo al órgano, al pulmón, creo yo. Sí. Sí. Ok, Sí, sería eh, pulmonar, del parenquima pulmonar y la otra es de la arteria pulmonar. ok. O sea, De acuerdo. tenía herida de pulmón, de arteria, de corazón, pues de ventrículo y aurícula izquierda. Sí. La pregunta es, ¿no sería, pues tal vez como el sangrado no lograron diferenciar muy bien, pero de pronto era la orejuela, la aurícula derecha, porque precisamente de las 4 cámaras, la única que no se tiene acceso en la toracotomía es la aurícula izquierda, no la vemos. Vemos, para lo que hemos hecho toracotomía, pues vemos muy bien la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Ujú. Muy bien, es una buena incisión. En Pero otras aurícula palabras, el que izquierda está sí no la delante, vemos. el que está delante es el ventrículo derecho. Sí, Sí. A menos que lo que sea marciano, que sí, no sea colombiano. sí, Está en el delante, es el ventrículo derecho, como dice el sí. doctor, quiero aclarar lo que él está diciendo nuevamente, reenfatizar, que lo que se ve es el ventrículo derecho y la aurícula derecha. La izquierda está por detrás, así que cuando dice izquierda, la cosa se pone peor, dice, ¿por qué yo, señor? ¿Por qué yo? ¿No? Sí, así que pues Y el la otro pregunta, yo problema me que voy a imagino preguntar debe es, haber sido aurícula, pues no sería, La auriculilla, sí, profe, o sea, sí, esa era por eso mencioné que era la auriculilla, o sea, la como auriculilla, auriculilla, aurícula eso es izquierda, porque sí, colombiano. Yo no sé qué es la auriculilla. Ustedes, bueno, ustedes dicen que tiene todo colombiano, tiene un diccionario de la Real Academia en el sótano. Esa es la historia que tiene. Pero nosotros hablamos mejor que ustedes, excepto que Alzheimer me está fregando y no puedo hablar. Ok, pero para mí, quiero hacer una pregunta. ¿La herida en la arteria pulmonar es muy proximal o está ya casi para entrar al pulmón izquierdo? debe ser intrapericárdica, ¿verdad? era intrapericárdica, profe, y era una laceración, Ya, pero esa laceración era la que más estaba sangrando, o ya. sea, era la herida La que más, mayor, más apremiante en este momento, porque eso es lo sí, que está diciendo, ahí te está diciendo, acá está, aquí estoy. O sea que tienes que reparar eso. ¿Y cómo lo repararías? Además de poner un Satinsky posiblemente y poner qué tipo de A ver, sutura usarías, qué sí, tipo de prolene y qué tipo de aguja usarías. Porque tú tienes sí. que decirle a la asistente qué es lo que necesita, porque te digo, doctor, ¿y qué quiere? Y usted dice, oiga, no A me está ver, diciendo, depende. tenemos un gran problema acá y tenemos un pequeño problema sin menospreciar la aurícula derecha, porque la aurícula derecha no guarda tanta presión como las cámaras izquierdas. Entonces, creo que esa da tiempo su sangrado y creo que el sangrado masivo va a ser de la arteria. Veamos esa ventrículo derecho, sí. Ventrículo derecho sangra bastante, Podría poner un pero sangra más la Satinsky por arteria. ahí, ¿no? Sí, sangra más la arteria, así que yo abordaría en orden, aunque no es tan fácil decirlo de aquí desde la comodidad de la computadora, sentado, no estamos en robótica. Ellos están en una cirugía abierta y eso me imagino haber sido un sangrerío por todos lados. Pero yo me iría en prioridad, hacia lo que está sangrando más fuerte y seguramente por presiones va a ser la arteria pulmonar. Así que creo que aquí, pues, cualquier técnica, poner el dedo y después colocar los puntos de Nausarea puede ser una buena opción para hacer un control
la aurícula derecha, se puede colocar una Satinsky y ganamos cualquier cantidad de tiempo. Y si la lesión del ventrículo derecho se ve grande, se ve un poco compleja, pues a mí no me gusta en lo particular, es una opción, pero no me gusta colocar sonda Foley. Pero como tenemos 3 heridas y para ganar tiempo, pues también podría ser una opción. Entonces, en resumen, irse a la herida de la pulmonar mientras colocamos una sonda en el agujero del ventrículo derecho. Ya lo tengo controlado. Y después una Satinsky a la aurícula derecha. Y en orden, entonces, reparar, ojalá que sea solo para cierre primario. No nos has dicho qué tan compleja es la lesión, pero ojalá que no sea para bomba, que sea para una arteriografía simple, y ese sería el mejor escenario. Después nos iríamos al ventrículo derecho y luego la aurícula derecha. Por la pregunta que hacía el maestro, por supuesto, tendría que ser con polipropileno, aunque el poliéster es una buena opción. No en todos lados hay poliéster, pero es una cirugía cardiovascular excelente. Ojalá que se tuviera siempre, pero la más común es el polipropileno 3 ceros. Y acá la técnica es bien importante, que no tiene que titubear uno en los puntos, y eso lo enseñamos, bueno, lo enseñan todos los que han estado en cursos de técnica quirúrgica en trauma. Nosotros los enseñamos en el curso de la Sociedad Panamericana de Trauma, el DQT, en cómo tienen que colocarse los puntos, sobre todo cuando, como este paciente, que seguramente, pues ya nos dijo Illich, tiene frecuencia cardíaca, y esa es una ventaja porque tiene mejor sobrevida, pero es una desventaja en la técnica, porque no es fácil colocar puntos en un corazón que está sangrando, en una arteria que tiene gran flujo. Entonces aquí implica no titubear y ser muy cautos, y ahí utilizamos la coordinación del cirujano, que está poniendo un punto y el ayudante está recibiendo inmediatamente con el portahojas, como lo ha escrito el doctor Ferrada, también el maestro Aurelio, y que sean puntos seguros, y ojalá que se pueda ir eso con cierre primario. Sería el mejor escenario. De lo contrario, ese paciente tendrá que ir a bomba de circulación extracorpórea. Bueno, podría hacer un comentario sobre el manejo. De acuerdo a todo, el orden puede variar un poquito, pero el concepto es lo mismo. Yo pondría rápidamente un Satinsky en el atrio, que puede sangrar. Parece que el ventrículo no está sangrando, me está diciendo sanguinamente, ¿verdad? El problema está en la pulmonar, en la que está sangrando. ¿Es verdad o me estoy inventando? Sí, Doc, Ok, estaba sangrando, o sea, lo que ok. más sangraba era la arteria pulmonar, o sea, los Bueno, otros puntos tenían tú vas signos a de donde sangrado, pero los gringos dicen, you go where the money is. Te vas donde está el dinero. The money is en la pulmonar. Y entonces nosotros la pulmonar, a veces, a menos que esté muy flácida de poner un Satinsky, a menos que esté a eso, pero si está todavía hinchada, es difícil poner Satinsky. Nosotros usamos, la enfermera ya tenemos, nosotros preparada, un doble arm, o sea, doble brazo, el prolene, que pasa a través de ¿cómo se dice? El pledget. No sé cómo le llaman ustedes, un pledget, que ya está sí, un pledget. preparado. O sea que yo ni siquiera tengo que decir, me pasa eso y ponemos punto en U, ¿no? O sea, con 2 pledgets grandes, no esos pedacitos que usan los cirujanos cardiovasculares. No, esto es un pledgellón, grande. Y con eso, play al otro lado, el ayudante te ayuda poniendo en una pinza el player libre. O sea que tú pasas, una vez que pasan las dos partes de la arteria libres y se amarra. Con esos 2 players, un hueco grande lo para el sangrado. La otra idea, claro, si no tienes play, esas cosas podrías usar hasta punto seguido, running, ¿no? Una sutura. Tú usas lo que te... Mira, todo esto depende del cirujano. Si el cirujano está acostumbrado, si a ti te entrenó Ferrada o de Ordóñez a hacer en cierta forma, tú aprendes a hacer eso y eso es lo que tienes que hacer. Las guidelines que tú ves escritos, muchas veces los que escriben las guidelines nunca han hecho operaciones, pero ustedes le creen todo lo que dicen ellos. Así que ellos te dicen, son bien vivos los gringos, te dicen abajo, esto solamente son opiniones, pero al final te dicen, usted tiene que hacer como hacen su práctica o por su experiencia. O sea que ellos se lavan las manos como Poncio Pilatos cuando te dicen eso. No creas que ellos nunca te dicen, así se debe hacer. No hay otra forma, no, porque no hay muchas formas de hacer las cosas.
Tú escuchas a Napoleón cómo hace las cosas, quizás un poco diferente como lo hace Ordóñez o como lo hago yo, pero al final es lo mismo, es hemostasia, es lo importante hacer la hemostasia. Ahora, en cuanto al ventrículo, el ventrículo nosotros no podemos usar agujas pequeñitas. Once upon a time, o sea, alguna vez estuve en una conferencia con un doctor que escribió un libro de trauma y que habla así bien grande, ¿no? Y estamos juntos y él decía que él cerraba el ventrículo, la salida del ventrículo, con 6O prolene y con aguja, pues bueno, 6O prolene tiene unas agujitas para coronarias. Entonces, doctor, ¿usted está seguro que está hablando del ventrículo? Cerrarlo con 6O prolene, con esa aguja coronaria. No, el ventrículo tiene que cerrarse con una aguja grande que se llama M3. La M3, que es doble brazo, nuevamente viene con pleyes. Lo importante es que siempre si tienes que ponerla por debajo de las coronarias, porque no cierra la coronaria y por eso un infarto al paciente. Pero es muy... Yo también tengo la idea, a pesar que yo he salvado la vida a un paciente que tuvo una herida de ventrículo, pero por arma blanca, que es diferente por arma de fuego, que puse un Foley. Realmente no usamos mucho el Foley. Es otro artículo que falta escribir. Ustedes tienen una experiencia muy grande, sobre todo Tolino, con Foley. Se necesita escribir un artículo sobre eso, porque en Estados Unidos se habla del Foley, pero no es rutinariamente, la gente no usa mucho el Foley. Es muy útil, es muy útil. Doctor Barilaro, te queremos escucharlo. ¿Se molestó tanto, doctor Barilaro, que se fue? No. No, acá estoy. Sí, no, coincido con los conceptos de utilizar todos los recursos que se puedan tener a mano para poder detener el sangrado, como es como bien lo mencionaban, el dedo, o a veces una sutura rápida. Y el uso de la sonda Foley, por supuesto que siempre lo utilizamos, pero es una cuestión que hay que tener cuidado en el sentido de no traccionar demasiado. Generalmente uno de la sonda Foley se le deja a un ayudante, no traccionar demasiado en el afán de ocluir el orificio, porque eso puede aumentar justamente el desgarro. Y acá lo que hay que tener en cuenta es el abordaje difícil después de la herida en la cara posterior del corazón, lo cual en determinado momento obliga a luxar al mismo, y eso es una maniobra que también hay que estar en estrecha comunicación con el anestesiólogo para que el paciente en ese momento esté bien planificado de volumen o inclusive en posición de Trendelenburg, de forma tal de que esa maniobra no precipite una mayor hipotensión o incluso una parada cardíaca. Otra cosa que se recomienda también es irrigar el corazón con suero caliente, es algo que podría disminuir la incidencia de arritmias que en ese momento aparecen. Coincido con Napoleón en el sentido de dirigirnos primero a lo que tendría en principio el mayor flujo de sangrado en ese momento, lo que puede llegar a ser más complicado para controlar. A veces cuando uno tiene más de una lesión, alguna de ellas le puede colocar una sonda Foley y se dedica a la que puede ser de pronto la más desafiante o la más compleja para suturar. Es muy importante lo que acaba de decir el doctor Barilaro en lo que se refiere a herida posterior del corazón. Si tú levantas el corazón, rápidamente el paciente entra en VTAC, taquicardia ventricular, y lo mata al paciente. O sea, tiene que levantarse lo que hacen los cirujanos cardiovasculares. Yo hice un par de años haciendo esas cosas. Se ponen los paquetes 1, 2, poquito a poquito lo vas levantando, ¿no? Y tiene que haber una coordinación, como él dijo, perfectamente con el anestesiólogo para decirle, primero, llenarle el volumen, porque si está bajo el volumen no puede hacer eso, te hace una taquicardia ventricular. Y segundo, a la enfermera dame la aguja, punto 1, pum, otra vez lo botas. Punto 2, otra vez, punto 2, otra vez. No te quedas ahí con la aguja, con el corazón parado así, no, tienes que hacerlo en muchos pasos, ¿ves? Y vuelves a poner el corazón para abajo. Te puede demorar 2 pasadas, ¿ves? Porque si tratas de hacer todo en una pasada y tener el corazón ahí, definitivamente va a ser taquicardia ventricular. Muy bien. Continuamos con el caso. No te escuchamos. Ah, ¿ya me escuchan, doctora? Sí. Listo. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos fue primero liberamos el taponamiento cardíaco, hicimos la extracción de los coágulos del saco pericárdico, empaquetamos el tórax para poder ver cuál era el sitio de sangrado y identificamos las lesiones. Entonces, como ustedes muy bien lo dijimos, también utilizamos la estrategia de clampear con una pinza de Satinsky la auriculilla, la arteria pulmonar y a la herida del ventrículo le pusimos el dedo.
Entonces nos fuimos a reparar primero la lesión de la arteria pulmonar, le hicimos una sutura continua con un problema vascular de 4.0 y después de ahí nos fuimos a pasarle unos puntos en al ventrículo y ya por último vamos la auriculilla para hacerle el reparo también con una Satinsky continua. Y ¿Qué usaron para el ventrículo? problema vascular 3.0. Ya. Pero Y sabe le que hicimos, pasa que el problema de 3.0, la aguja, no hay aguja grande. La aguja es pequeña, no es muy grande. Es buena para hacer la aorta. Y yo reparo aortas con eso, con SH. Pero la tiene que ser una M3, que es una aguja bien grande, que es una aguja vascular. Y que te puedes meterle doble brazo, que puedes meter el problema ahí. Acuérdate de eso, porque es muy difícil, a menos que vayas muy superficial en el ventrículo. No puedes entrar profundamente. Pero es una idea. ok, listo, gracias, doctor. Entonces le hicimos los puntos en U al ventrículo y bueno, en ese momento cuando estábamos haciendo el reparo, pues eso es cuestión de segundos en lo que estábamos haciendo todas estas acciones y el paciente, cuando estábamos haciendo pues el reparo de las heridas ya descritas, eh, entró en paro. Entonces nos hizo un paro, entonces lo que nosotros hicimos fue que empezamos a, bueno, le clampeamos la aorta porque ese era otro punto que quería comentar con ustedes y era, digamos, el orden de, de el destaponamiento, hacer la liberación del taponamiento y el clampeo de la aorta, porque el paciente ya, afortunadamente ese día estábamos de turno con un anestesiólogo cardiovascular y él fue el que estuvo en la reanimación del paciente, entonces pues la reanimación fue muy exhaustiva y se pudieron recuperar las variables, digamos, para poder hacer todas las intervenciones quirúrgicas que hicimos, pero pues no, nosotros no clampeamos la aorta de entrada porque ya la reanimación con la transfusión, la reanimación hemostática había empezado y el paciente, digamos, había mejorado un poco con respecto al ingreso. Pero cuando empezamos a hacer la liberación del taponamiento, el control del sangrado, el paciente colapsa. Entonces yo quería pues, que discutiéramos ese punto en el momento de hacer la liberación del taponamiento, si se clampea antes la aorta, si se clampea después, si antes de liberar, aún el paciente estando taponado se debe clampear la aorta. Entonces quería preguntarles cómo sería el manejo que ustedes le darían. De acuerdo. Illich, estás presentando un escenario desafiante y bien complejo, porque cuando uno se pone a revisar lo que es el paro cardiorrespiratorio y se confunde porque tiene tendencia uno a confundirse porque hay tantas variables en la literatura, en los protocolos, porque como hacía mención el maestro Aurelio, hay algunas guías que sí son muy puntuales, como los guías de la AJA, las guías de la American Heart, cómo tiene que ir los pasos. Pero el paro cardiorrespiratorio en trauma es totalmente distinto. Entonces, ¿a dónde tiene que irse uno? Porque esto no es un paro cardiorrespiratorio de tipo médico en el cual es un problema de ritmo. Aquí es un problema de hemorragia y eso fue lo que llevó la hemorragia masiva sin duda alguna al paro cardiorrespiratorio. Así que esa debe ser nuestra prioridad para sacar adelante el paro a ese paciente. Esa sería la secuencia, la filosofía que yo manejaría en el paro de este paciente. Entonces, primero hacer lo que ustedes hicieron, que es detener la hemorragia. Porque si agarramos las guías que enseña el ACLS, que el ACLS se va a los ritmos, adrenalina y al masaje cardíaco, ese paciente se nos va a exsanguinar. Así que aquí primerito es el control de la hemorragia, que es lo que ustedes hicieron. Y asegurarnos bien que no hay ningún punto de sangrado. Salvada esta situación, pasaríamos entonces a la hipoxia, que es la segunda causa después de la hemorragia de paro cardiorrespiratorio en trauma. Entonces, ¿cómo nosotros solventamos la hipoxia del corazón? Porque la hipoxia
del paciente va a ser imposible, Illich, que la solventemos con esos 3.000 de déficit que tenés ahorita. Entonces, el clampeamiento aórtico tiene su lugar porque estamos desviando el poco flujo que hay, esos 2 litros, hacia el cerebro y las coronarias. Pero el momento de hacer el clampeamiento aórtico es hasta que se tenga el control del sangrado y se haya vaciado el taponamiento cardíaco. Antes no. Definitivamente, aunque haya alguna controversia, alguna literatura y algunas recomendaciones, pero no, yo no lo haría. Lo haría hasta que se vació el taponamiento, se controló la hemorragia, ya no tenemos sitios de hemorragia, entonces nos vamos a mejorar la oxigenación del miocardio. Y eso lo hacemos ahorita. No va a haber transfusión, por rápida que sea, que nos llegue a los 5 litros de gasto cardíaco. Así que debemos de desviar el flujo que se va al lecho esplácnico y meterlo hacia las coronarias y el cerebro haciendo el clamp aórtico, precisamente después de los últimos puntos. Ahí estoy de acuerdo con hacer el clampeamiento. Luego, siguiente paso, ver si lo que tiene es una asistolia, me voy hacia la resucitación con el masaje cardíaco abierto, y si tiene un ritmo desfibrilable, una fibrilación sin pulso, entonces si tengo paletas internas, le daría entonces los 60 joules para resucitación. Así que esos más o menos serían mis pasos, pero hiciste una pregunta excelente y es muy importante que el cirujano de trauma maneje y tenga bien cimentados los conceptos del paro cardiorrespiratorio en trauma. Y aprovecho a decirles que es más complejo todavía el escenario de Latinoamérica. Aquí tenemos un electivo europeo en Guatemala que está conectado, que es Álvaro. Si quiere participar, el micrófono de este auditorio es libre para todos y valdría la pena que él nos hiciera el comentario, porque en Europa tienen cirujano cardiovascular en los turnos, no en todos los hospitales, pero en la mayor parte de hospitales, y creo que también en la fundación lo tienen, pero en tu hospital, Illich, creo que no. Y los anestesiólogos no necesariamente son anestesiólogos de trauma o anestesiólogos cardiovasculares. Aquí es que el cirujano de trauma, el cirujano que maneja en Latinoamérica, se las tiene que saber todas, porque no es el que sea saberlo todo, sino que la vida del paciente depende de que él sepa reanimación cardiopulmonar avanzada, reanimación en trauma, y también sepa cirugía, principios básicos de cirugía cardiovascular. Y el maestro Aurelio nos va a contar también qué pasa en Estados Unidos, pero en Latinoamérica son lugares austeros en donde el único que está ahí enfrente es el cirujano de trauma y tiene que tomar decisiones que dependen de la vida del paciente. Yo quisiera hacer un comentario muy rápido antes que hablaran el colega europeo, si me permiten. La pregunta primero, para Illich. Cuando tú haces una taracotomía de resucitación, de emergencia, anterolateral izquierda, ¿qué es lo primero punto después que abres la pleura, pones el finoquieto, retraes? ¿Qué es lo primero que debes ver? La aorta. O sea, No. ver cómo va, Bueno, cómo, sí, claro, o pero sea, no. liberar Lo el... primero que tienes que ver es si el pulmón se mueve. Porque si el Ok. pulmón no se mueve, el tubo endotraqueal está en el recto, no está en la vía aérea. Ese es el problema. Ese es el problema que no, lo hago así para que la gente no se olvide nunca más. Es lo primero que se hace, porque si no se mueve, tú le dices a la anestesia, oye, el pulmón no se mueve. Ah, ya, lo voy a jalar. Lo jala y lo pone bien. Porque de nada sirve que le hagas todos estos puntitos, todas esas cosas y el paciente hipóxico. Lo acaba de decir el doctor. Eso lo fundamental es que esté bien ventilado y oxigenado. ¿Ok? O sea, es como un segundo. El tipo se ha ido como un sanguchito, ¿sabe cómo son los anestesiólogos? Se ha ido a tener un cafecito, no está. Entonces, pero eso es lo primero que se debe hacer. Y segundo, después de hacer eso, el segundo punto es hacer masaje cardíaco cerrado, porque con el pericardio cerrado, porque ha estado como 3-4 minutos para que tú abras el tórax, sin masaje, sin acción. Y en ese caso, no porque está sangrando, si está sangrando activo, no, pues si hacemos más masaje se va a sangrar más. Después del masaje cerrado, abres el pericardio, y no ha mencionado, pero claro, todo el mundo lo sabe, paralelo al frénico.
no puedes llevarte el frénico, se hace de abajo, del base para arriba. Y lo hacemos nosotros no con escalpelo, porque ustedes son muy bravos con escalpelo, veo que le gusta con el escalpelo. No, nosotros ni siquiera podemos poner pinza porque a veces el pericardio está tan duro que no puedes poner ninguna pinza para jalarlo porque está demasiado duro. Tienes que tener cuidado, porque si está demasiado duro, está más cerrado, puede ser que el pericardio está roto y lo que tú estás viendo no es pericardio, es miocardio. O sea, si tú pones el trauma cerrada es un poco diferente al trauma penetrante, ¿no? Tenemos que estar seguros que eso es pericardio, porque está tan tenso que tú dices pericardio, y cuando pones el escalpelo, te abres el corazón mitad a mitad, porque lo que has cortado es el miocardio. Ok, y una vez que haces eso, haces masaje cardíaco con el pericardio abierto, ¿no? Y el masaje cardíaco, si tú ves las fotos que me prestó el doctor Tolino, hay una forma en que hace masaje con una mano. Sí, se puede hacer con una mano, comprimiendo el corazón contra el esternón. Se puede hacer eso. Pero el masaje no debe ser, pues, ta, 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 ta. No se trata de hacer 50 veces por segundo, no. Tiene que ser efectivo. Tú sientes que el corazón te responde. Cuando tú machucas, te responde, está mejorando, ¿ya? Y una vez que haces eso, bueno, haces tus reparos que has hecho y luego la pregunta que te iba a hacer es, bueno, ya se me fue, pero me gustaría escuchar, si el doctor Validera no tiene otro comentario, nos gustaría escuchar al colega europeo. No, Doctor yo tengo Validara. una pregunta con respecto a lo que dijo el masaje con una sola mano. O sea, se puede hacer siempre y cuando se comprima contra el esternón, ¿no? Porque si Así uno lo es, hace de esta manera, puede incluso desgarrar el ventrículo, ¿no? así Y es. ahí sí, pues, termina complicando más al paciente. Doctor Barilaro, ¿tiene un comentario? Parece que se nos fue el doctor Barilaro. Bueno, voy a seguir con el caso para terminar de contar. No, podías hacer, iba a comentar el compañero de Europa, ¿verdad? Que él le había pedido. Sí, sí, claro, adelante. Sí, hola, ¿me escucháis? Sí, se escucha bien, doctor. Bueno, ¿qué tal? Soy Álvaro Landeros, yo soy residente de España, de Madrid, que estoy ahora con el doctor Méndez aquí en Guatemala. Y efectivamente lo que ha comentado él es cierto, nosotros en Europa no tenemos una figura como existe aquí en América, sobre todo en América Latina, ¿no? Una figura de un cirujano de trauma, entonces allí un poco el trauma tiene más un manejo más multidisciplinar, pues es verdad. Hospitales grandes que atienden trauma allí sí que tenemos varias especialistas, como puede ser, pues nosotros somos los cirujanos generales, que eso estamos en todos los sitios, pero también hay cirujanos vasculares, a veces te coincide que hay un cirujano torácico, a veces hay un cirujano cardíaco, pero no siempre. Y bueno, y por supuesto hay anestesistas que, por ejemplo, los de mi hospital sí que están más interesados en el trauma y sí que se preocupan de formarse. Es verdad que los de otros sitios no, porque también la situación de Europa es un poco distinta. Nosotros trauma penetrante y digamos que nuestro es básicamente trauma cerrado y la verdad que heridas cardíacas así no vemos tanto, entonces igual no nos tenemos tampoco que enfrentar tantas veces a esas situaciones, pero sí que eso hace que muchas veces también el manejo nuestro sea un poco más caótico que el que yo he visto que aquí, que claro, al haber una voz cantante, pues como que todo el mundo habla el mismo idioma y eso a veces en Europa cada especialista se centra solo en su campo y es a veces un poco complicado coordinar a todo el equipo en estas Eso lo situaciones. hemos heredado de ustedes, ¿ah? Mi querido amigo. Que todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo. Así es, así pasa aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, buenas noches. Soy el doctor Wilson Cabrera. Yo estoy acá reunido desde Trujillo, ¿no? Actualmente nuestra ciudad tiene mucho trauma, ¿no? Y los colegas que ejercemos la emergencia, somos cirujanos generales, muchos de nosotros no capacitados en trauma, pero estamos constantemente leyendo la literatura. En anteriores reuniones justamente mencionaron que este tipo de pacientes, y también en lectura en Matox me parece que habla que este tipo de pacientes lo que se debe hacer una vez ya evidenciados los puntos sangrantes es quizá hacer un taponamiento digital momentáneo, tomarse un tiempo y hacer que el anestesiólogo, ¿no?
reanima al paciente, porque como decimos, el paro cardíaco en este tipo de pacientes es por volumen. Entonces tenemos que reponerle un poco de volumen. No, yo no sé cuántos paquetes globulares le habrán pasado hasta el momento al paciente, hasta el momento de encontrar las lesiones, ni si se habrá tomado el tiempo de repente para reponer un poco más de volumen, porque básicamente el paro cardíaco creo yo que ha sido aquí bueno, es por volumen, ¿no? ¿O qué otra actitud se debería tomar? Como le digo, nosotros más que nada somos teóricos en muchas de las cosas, más que prácticos. Actualmente tenemos mucho trauma, pero no hemos tenido esa capacitación, ¿no? En un centro como Colombia, ¿no? Usted de Trujillo, todo el Perú, Trujillo, Sí, sí, doctor, soy de Trujillo. con Azabache y el otro. Claro, yo justamente lo encontré a usted y conversamos en el congreso que hubo en Lima. Mira, pues, qué bien, qué bien. Sí, es muy interesante, ¿no? El concepto que se debe tener, me parece, del trauma desde que yo comencé a hacer esto en el 76 como fellow en Shock Trauma en Baltimore, es que el trauma es una sinfonía, no es el trabajo de una sola persona. Tú trabajas en equipo. El que Bill Aedes está trabajando contigo simultáneamente, todo se hace casi al unísono. No es que primero haces esto y después haces el otro. Casi al Claro, mismo tiempo que alguien está poniendo un tubo torácico, yo estoy abriendo el tórax, alguien está haciendo el FAST al mismo tiempo. Es interesante. Es una sinfonía realmente que no se necesita mucho, sino que haya, ¿cómo se llama?, enseñanza y todo el mundo aprende a hacer las cosas en grupo. Por eso el grupo del doctor Ordóñez es tan exitoso, porque ellos saben exactamente, Ordóñez no tiene que decir nada, ellos ya saben qué es lo que van a hacer. Inclusive en los Estados Unidos, antes que llegue el paciente, por teléfono, por walkie-talkie, te dicen, llega un paciente 54, está en shock, tiene una herida en el lado izquierdo. O sea que ya estamos mentalmente nosotros preparados, como 15 minutos antes, preparados para saber qué es lo que vamos a hacer. A ustedes tienen mucho más trabajo. A ustedes le llega un paciente que no sabe que va a llegar. Ahí está, llegó, ¿no? Y tienen en ese momento, nosotros tenemos 15 minutos para pensar qué le vamos a hacer. Es más fácil en nuestro caso que ustedes. Ustedes son realmente los cirujanos de trauma. Ok, gracias, doctor. Podemos continuar porque creo que nos vamos a pasar del tiempo, por Sí, favor. listo. Entonces, bueno, estas son como los datos de las transfusiones. Fueron 4 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma y 2 de plaquetas. Entonces, el paciente hizo paro cardíaco, hicimos el campeo de la aorta, entró en asistolia. Le hicimos masaje cardíaco por 4 minutos, entró a fibrilación ventricular. Le hicimos la desfibrilación con 50 joules con las palas epicárdicas. En total se le pasaron 6 ampollas de adrenalina y la reanimación completa hasta que el paciente retornó a circulación espontánea fue de 12 minutos. Bueno, este es el primer día en la UCI en su posoperatorio. Bueno, la otra que les iba a mencionar, la estrategia que les iba a mencionar era que empaquetamos el tórax y le cerramos solo la piel y lo mandamos a reanimación en la UCI como parte de la cirugía de control de daños. Entonces en la UCI el día 1 ya empezaba a cumplir las metas de reanimación, estaba en corrección de la coagulopatía traumática asociada al trauma. Y al día cuarto decidimos meterlo ya, se le había disminuido los vasopresores, ya tenía, digamos, las metas de reanimación cumplidas y ya estaba en una mejor condición para hacer la reintervención. Lo llevamos a cirugía, hacemos el desempaquetamiento torácico, lo hemos dejado empaquetado con 4 compresas, no tenía sitios de sangrado y se decide hacerle el cierre de la cavidad torácica ese mismo día. Las suturas del corazón, de la arteria, del pulmón estaban indemnes eh, y por la sospecha que teníamos de que el paciente tuviera una herida septal y pues también como indicación en las heridas cardíacas, le pedimos un eco-TT y el eco-TT mostró que no tenía ninguna alteración en el corazón, a nivel septal, ni valvular, ni funcional. Toda la función sistólica ventricular estaba preservada, la sistólica igual, y no tenía pues compromiso como secuelar después del trauma. Y este es el paciente 15 días después que le pudimos dar egreso y se fue para su casa con su familia. No ha regresado todavía con otro balazo en el lado del otro lado, porque son reincidentes los pacientes. Una pregunta para el doctor Illich. Sí, Explícame profe. muy rápidamente, paso por paso, cómo haces el clampaje de la aorta. Ya abriste el tórax, vas a clampar la aorta.
Ujú. pides? Bueno, La enfermera debe saber, generalmente es un estudiante de medicina que te pasa el que tiene Satinsky, vas a usar un Satinsky curvo. ¿Qué haces con eso? bueno, se puede usar el Satinsky curvo, pero también está el clamp de aorta, que es un clamp largo que tiene una ligera curvatura en la punta. Y lo que uno hace clam de es aorta, que así se llama, ¿no? Por eso, ¿qué? ¿Es de Cali o qué? Porque yo nunca he escuchado que hay algo que se llama clam de aorta. Pero de todas maneras, el Satinsky es el más efectivo porque el clam de aorta lo hicieron allá en Facatitivá, Zipaquirá, o bueno, de esos pueblos. Sigue, sigue, sigue. Sí, 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 pues nosotros usamos el clamp de aorta que es, profe, un clamp largo, y lo que hacemos es que ubicamos la aorta, palpamos eh, digamos como la base de la columna en la que uno siente los cuerpos vertebrales, ahí adyacente está el esófago, y uno tiene que verificar bien que el clamp, ya sea el Satinsky o el clamp de aorta, eh, atraviese toda la circunferencia Sin perforar el de la esófago. arteria. Sin ¿Cómo, profe? perforar el esófago. Sin perforar el esófago. Eso Sin tienes que perforar el tener seguro, esófago. ¿eh? Sí, con poquito de esófago. Entonces, uno debe estar seguro que hace el clampeo en toda la circunferencia de la aorta, porque si uno hace un clampeo parcial, entonces eso puede ser deleterio para el paciente. Entonces, asegurarse que el clamp quedó en toda la circunferencia de la aorta. Ok. Y lo que uno hace es que uno hace un desplazamiento con la mano contralateral hacia lateral, y I call you mete later. la mano dominante, que en mi caso sería pues la derecha, hasta llegar al sitio donde se ubica la arteria. Sí, mira, te voy a hacer un comentario muy rápido. La aorta en la toracotomía anterolateral izquierda está ahí, pero está detrás de los pulmones. El error que tú puedes hacer es tratar de levantar los pulmones para el otro lado, de izquierda a derecha, para ver la aorta. La aorta es como el amor, es ciego. El campaje es ciego. Tú no puedes ver la aorta. Si está viendo la aorta, está Ujú, fregando el paciente. Te va a hacer un paro cardíaco. Porque tú sientes, que supongo que tengas sensibilidad en el dedo gordo, y sientes, como dice, la espina dorsal. Lo que está al costado de la espina dorsal, a menos que sea marciano, es la aorta. Y sí. otro es el Ujú, esófago. Y por eso es que tú usas el Satinsky curvo, que es así, y lo presionas contra la espina dorsal y clampas. No ves nada, es ciego. Si clampas bien, bien. Y si no, también, porque tú no puedes estar, a ver. No, no, te falta un poquito más, te falta un poquito más. Se muere el paciente. Ese es el sí. error que se comete el que no Ujú, clampa aorta con frecuencia, que quiere ver que está bien clampado. ujú, Si tú estás presionando el Satinsky contra la espina dorsal, estás clampando a la aorta y el esófago juntos y no le haces daño, porque el Satinsky es atraumático, ¿ves? Y luego sigues con el entrenamiento. No puedes pararte 1 minuto, 2 minutos, estar seguro que has clampado la aorta. Y no hay ninguna cosa letal. Si no has clampado la aorta, bueno, mala suerte del paciente, pero eso no puedes hacer en demorarte más de 1 segundo. Por eso yo puedo clampar la aorta en 3, 4, 5 segundos. No tienes que estar limpiando, gente que dice que hay que limpiar ujú. la pleura para estar seguro que pasar así la aorta de por abajo y por arriba. No, este es un clampaje ciego. Acuérdate, el amor es ciego y el clampado de la aorta es ciego. No, no, no hay que mirar la aorta, no hay necesidad de mirar la aorta, asientes ahí. Sí, gracias, Doc. Sí, otra cosa también es que el paciente está colapsado, porque no tiene volemia, entonces la aorta ahí va a ser muchísimo más difícil Exacto, de exacto. sentirla y de verla, ¿no? O sea, es Tú lo lo que que tienes que mencionaba usted, sentir es la profe, hacer espina la compresión dorsal, nada contra la más, y lo que columna. está a la izquierda es el aorta. Ujú, sí, muchas gracias, Doc. Bueno, ese era el caso que les traía para compartirles el día de hoy. No sé si hay preguntas, algún otro comentario para finalizar, porque ya se nos cumplió el tiempo de la conferencia. Bueno, yo quiero decirte, Ilish, que felicidades por la presentación. Está súper interesantísimo el caso. Eh, Tal vez deberíamos, yo sé que ustedes lo hacen con frecuencia, y el profesor García también lo menciona con frecuencia, del empacamiento del tórax. Eh, Eso es algo que yo todavía no he hecho. Y digo todavía porque todavía me quedan varios turnos por hacer como cirujano acá en Panamá, y no sé cuándo me va a tocar, pero sería bueno que comentáramos un poquitito más, si puedes, acerca de las indicaciones, y la parte que me preocupa más es las estrategias ventilatorias después que el paciente está
con las vendas colocadas en el tórax y solamente cerrado la piel. ¿Y nos puedes decir unas cuantas cositas acerca de eso, por favor? Listo, bueno, entonces lo que hacemos es que el cierre temporal del paciente mm, que tiene pues herida torácica, lo que se hace es que se dejan empaquetadas en el ápex pulmonar, se le dan 2 compresas, luego se le trata de poner otras 2 como hacia nivel del ilio, pero permitiendo que el pulmón expanda. En este caso no tenía heridas que estuvieran con sangrado activo del parénquima, porque la que tenía ya se le habíamos reparado. Y en la piel, o sea, en el tejido solar subcutáneo, lo que hacemos es que empaquetamos arriba y abajo de las costillas que se han separado por el fino quieto y hacemos un cierre de la piel con una sutura continua para que eso quede a compresión y haga como pues compresión para evitar el sangrado de la reja costal y de la pared torácica, que digamos, como el paciente está en una coagulopatía traumática, es muy probable que sangre, entonces eso permite que en la pared del tórax haya un control transitorio del sangrado. Y digamos la mecánica ventilatoria, como él está entregado al ventilador, hay un efecto que se llama el efecto de Pendel-Luft, que es cuando el tórax queda abierto, sobre todo cuando se hacen esternotomías, en las que hay como una ventilación a la inversa, como ocurre en la ventilación mecánica. Pero, digamos, para hacer la reanimación, si el paciente está relajado y está entregado al ventilador, permite que se pueda oxigenar adecuadamente. Entonces, esto nos da como el tiempo de hacer un menor gasto de tiempo operatorio y llevar al paciente a reanimarlo como se hace, digamos, en el abdomen también, cuando se da con el abdomen abierto, que es una cirugía de control de daños, para hacer una segunda reintervención y ahí hacerle el cierre definitivo de la cavidad torácica. Por ahí veo que está conectado el doctor Boris. Ah, no, no, ya se desconectó. Pero con Boris hemos hecho también cierres parciales del tórax, cuando hemos tenido pacientes así inestables. Pero ¿por qué está Hacemos sangrando el cierres transitorios paciente? del El tórax. paciente está sangrando porque tiene una colopatía. O sea que el tratamiento de la colopatía para ti es empaquetar. Yo sinceramente nunca, en 40 años, nunca he empaquetado a nadie, no ha habido necesidad de empaquetarlo. Y capaz porque le corregimos la colopatía, pero no es una mala idea. No, yo no, que no lo he hecho yo no quiere decir que no es una buena idea. Pero veo que se usa, como apareció el damage control, hemos hecho damage control en el cerebro, en el tórax, aparecieron artículos sobre eso. Bueno, es interesante. Doctor, me gustaría saber la opinión muy breve de, ¿cómo se llama? Del doctor Napo. ¿Tú has usado el empaquetamiento con frecuencia? ¿Cuáles son las indicaciones? Porque hasta ahora no he visto, no se han aclarado las indicaciones. Sí, profesor, totalmente de acuerdo. Creo que sí, lo hemos utilizado, no en todos los pacientes, pero es una buena estrategia en ese paciente, precisamente como dijo usted, coagulopático. Y miren, siempre que uno piense en la técnica quirúrgica, tiene que ir de la mano, o incluso antes, en pensar en la fisiología, antes que en la anatomía. Entonces, si tenemos ahí un paciente con sufrimiento de la célula por hipoxia, así como este paciente que sangró 3000, ya no debe preguntarnos si está coagulopático o no. Así que ese paciente de esa toracotomía que lo salvó puede morirse también de las intercostales cuando agarre presión arterial y la pared torácica. Nosotros lo hacemos un poquito distinto. Si hemos empaquetado la pared torácica, pero nos gusta cerrar la incisión en bloque para evitar que ese paciente sangre. Entonces esa es la variante que nosotros haríamos. Pero sí, maestro, también lo utilizamos en técnica de control en tórax. Es útil y pues quiero aprovechar a hacerla. No sé si tengo, ya regresó la señal. Quiero aprovechar a felicitar a Illich y su grupo, porque siempre es un grupo el que maneja a este paciente, el grupo de cuidado crítico, el grupo de emergencia, todos los que lo manejaron, porque realmente es una gran satisfacción cuando los resultados son positivos en este paciente que llegó moribundo y hubiera sido sería un reto para cualquier centro de trauma, para cualquier grupo, sacar adelante a un paciente de estos. Así que Muy bien buen por caso, la Iris, muy buen presentación y caso. sobre todo por Felicitaciones. el paciente. Sí, Muchas gracias, doctores.
Sí, muy buen caso. Doctor Barilar, ¿quiere hacer un comentario? Le estoy quitando el micrófono a mi hermana ahí, a la doctora Chioretti. Doctor Barilar, se fue, creo, ¿no? Creo que se ha ido. Buenas noches. Quisiera Ah. hacer un comentario. Soy el doctor Walter Stroffer de República Dominicana, primero fellow de trauma de nuestro país, que nos graduamos el año que viene ya. Mi comentario va en el trauma cardíaco, cirugía de control de daño en trauma cardíaco. ¿Siempre se deja drenes o no? Sí, en el trauma cardíaco, bien, bueno, en cualquier trauma torácico dejamos el DREN. El DREN viene siendo el tubo torácico que supongo, Eilis, en que se lo dejaron, ¿no? Así que eso sirve Sí, claro. como drenaje. Sí, ese es el drenaje. El Y la tubo Sí, le pregunta, dejamos. la pregunta que hay que hacer es, ¿cerraste el pericardio o lo dejaste abierto? No, eso es abierto. Lo dejaste abierto. Y eso, Ok, profe, no, nosotros, pues acá en algunos casos lo que hacemos es cerrarle con puntos separados ajá, para evitar que vaya a ser fibrosis que se, directa al se corazón, hernie, pues como más una, ¿cómo? que se hernie. El corazón se puede Ajá, herniar. exacto. Yo he Sí, se publicado puede sobre herniar, de eso. acuerdo. Sí. Y la otra cuestión es que también, pues pensando a futuro que este paciente pueda tener alguna patología cardiovascular cuando son llevados a cirugía por esternotomía, si el pericardio no está cerrado, eso genera una fibrosis muy severa y en el ingreso pues Cuando se al hace una corazón, esternotomía media, le abren el corazón mitad, mitad. Yo he visto hacer eso cuando estaba en exacto, fellowship. Yo sí, no fui el que lo hizo, pero por esa razón, por la que sería pegado el corazón al ajá, esternón. Y cuando el sí, tipo abrió con la sierra eléctrica, salió sangre hasta el segundo piso del edificio, ¿no? Pero por eso sí, lo que está diciendo, por eso hay que intentar tratar por lo menos de cerrar parcialmente para que sí, no se hernie para esas circunstancias que está diciendo. sí, sí, Ahora, nosotros si sí el cerramos el pericardio, pericardio. perdón, si el pericardio está completamente abierto, ese no se va a herniar por ningún lado. O sea, está afuera, ahí no hay ningún peligro de herniar. O sea, creo que o dejamos el pericardio cerrado y con un agujerito, o sea, no parcialmente abierto, no, cerrado con un agujero para que drene y no se tapone. O lo dejamos completamente abierto. Si vamos a hacer control de daños, ese pericardio yo lo dejaría completamente abierto, bien abierto. El pericardio tiene que estar completamente abierto porque es un Bueno, poquito hay diferencia entre el control de daño, que eso sería con un paciente como este capaz que está en extremis, no está mal, de un paciente que de trauma que está estable y tú sabes, totalmente. es diferente, ¿no? Son Sí, escenarios efectivamente, distintos. efectivamente. Hablo de este paciente porque si lo empaquetaron es Ujú. porque está en control de daños. Entonces, si lo empaquetaron a ese paciente, se le puede hinchar el corazón por acidosis y por hipotermia y es un riesgo que después puede hacer arritmias y va a ser problema de complianza. Así que yo le dejaría a propósito totalmente abierto el pericardio. Si le voy a dejar empacado, va a control de daños con todo. Y dejamos realmente tubos, o sea, usamos tubos en el tórax y usamos tubos pericárdico, pegado al pericardio, torácico muy pequeños, tubos torácicos muy pequeños, Sí, un dren para poder mediastinal. drenar. El doctor de la República Dominicana, doctor, lo extrañamos. Yo ayudé a fundar la sociedad y siempre hemos querido tener dominicanos en la sociedad panamericana. Algún día conocí a alguno o dos, capaz fue usted, no sé, o quizás sus padres que vinieron, pero de ahí no he visto. Cuénteme, ¿hay más gente en trauma en la República Dominicana? Porque la sociedad necesita más dominicanos en la sociedad panamericana. Bueno, pues le cuento que Cuénteme, doctor. en el 2023 pues se creó la primera escuela en formación en trauma y cuidado de urgencia y cuidado crítico. O sea, es reciente. Actualmente somos tres. Yo y una compañera somos Fellow 2, vamos a hacerlo primero en República Dominicana, certificado como cirujano de trauma y de cuidado agudo. Y hay una Fellow 1 que entró el año pasado, que entró este mismo año. Y nada, ahí vamos tratando de Lo que, felicito, doctor. Usted que conéctese con la sociedad, con la gente que la doctora, la presidenta está aquí enfrente de usted, porque sí, la sociedad siempre ha querido tener más dominicanos. Mira, yo sí, me entrené en shock trauma
con un doctor que era el mejor cirujano del grupo, la mejor mano del grupo, no por este momento su nombre, era dominicano, ¿no? Sí, bueno, aquí nada, nosotros tenemos, bueno, pues hemos hecho contacto con el doctor, inclusive con el doctor Varillaro. Ahora mi compañera estuvo en el último congreso en Perú y estuvo ahí con el doctor Otolino, el doctor Méndez, inclusive también pues tenemos un convenio de rotación en Puerto Rico con el doctor Pablo Rodríguez y ahí vamos abriendo. Extraordinario, doctor, felicitaciones. Ojalá que siga adelante eso. Sí, con Dios delante tendremos más participación y estaremos más involucrados en eso, claro que sí. Y bienvenidos para el próximo año también presentar sus experiencias y sus casos, doctor. Así será, Dios mediante. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, quiero darle las gracias a todos por participar. Este caso estuvo realmente formidable, diferente, sumamente un reto importante para cualquier cirujano que tenga que enfrentarse con lesiones como esta, grupo de cirujanos. Y quiero darle las gracias al doctor Aurelio, al doctor Napoleón, al doctor Guillermo y a todos los otros doctores el doctor que se me olvidó su apellido, discúlpeme, de Trujillo, y también a los colegas de República Dominicana. Les queremos invitar a todos a que participen activamente y que continuemos aprendiendo de las experiencias que cada uno de ustedes están adquiriendo y han adquirido a lo largo de su vida. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Creo que la última va a ser dentro de 15 días de este año y podemos despedirnos entonces y desearnos felices fiestas a todos. Bueno, muchas Nos vemos. gracias a todos por la invitación y por la participación. Que estén Gracias, bien. Iris. Saludos. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Saludos al ciego García. Sí. Gracias. Listo, profe, chao. Chao, Napo, nos vemos. Hasta luego, doctora. Nos vemos, doctora. Hasta luego, doctor. Bye. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.